Hacerlo de nuevo, lo que había dicho, eso depende como el deseo de los padres del estudiante, ¿no? Porque a veces el estudiante tiene perfil para ir. Aquí en Francia y trabajamos entonces para informar a la comunidad hispana sobre la integración en Francia. El día de hoy, como ya les dije, vamos a empezar entonces con el colegio, el bachillerato y vamos a estar acompañados de Yadira y de Caterine también, que van a complementar la información con el liceo y yo les voy a hablar sobre el colegio. Entonces, como les dije anteriormente, el bachillerato en Francia está dividido en dos partes. En una primera parte, lo que se llama collège, y la segunda parte es el lycée. El colegio empieza entonces a partir de los 11 años con la clase de sixième, que se llama así, de sexto, hasta troisième, tercero, de forma descendiente. Entonces, sixième, cinquième, quatrième y troisième. Sexto, quinto, cuarto y tercero. A esta parte al colegio también se le llama el ciclo 4 de profundización de conocimientos, que continúa con el ciclo 3, que era el ciclo de la escuela elemental primaria. Y aunque la CISIEM todavía hace parte de ese ciclo 3, porque prepara a los chicos para su transición entre la escuela primaria y el bachillerato, como por ejemplo los cambios en la metodología, los cambios en los horarios y las nuevas materias que van a tener en el colegio. Continuamos entonces con la intensidad horaria por semana y las materias que van a ver en el colegio. Los chicos en el colegio estudian 26 horas a la semana y empiezan por lo general a las 8 y terminan a las 5 de la tarde. No todas las clases tienen los mismos horarios, unos días pueden empezar a las 9, otras a las 10, bueno, o sea, no empiezan todos los días a la misma hora y no terminan tampoco a la misma hora, por ejemplo, respecto a Colombia. Y cada clase también tiene sus horarios diferentes. Las materias aquí en Francia en el colegio están divididas en obligatorias y en opcionales. Entre las opcionales entonces están, por ejemplo, las lenguas extranjeras, como europeas, antiguas, regionales, y está también el canto coral. Dentro de estas 26 horas, 4 son dedicadas a las materias o complementarios, lo que se le llama, que por ejemplo son ayudas que se le dan a los estudiantes, por ejemplo, para hacer las tareas, acompañarlos en su proceso de aprendizaje o de otras prácticas interdisciplinarias. Interdisciplinario quiere decir entre un proyecto de varias materias. Y bueno, entonces, dentro de esas 26 horas también hay 10 horas que están dedicadas a la gestión de clase con el profesor principal, con el director de la clase, llamémoslo así, y se les llama en francés vie de clase. Quería hablar también de las materias que se enseñan en el colegio, entonces las materias obligatorias, francés, matemáticas, historia y geografía y la enseñanza moral y cívica, que hacen una sola materia. Tienen una primera lengua extranjera, que por lo general es inglés o alemán, y la segunda lengua extranjera, que puede ser español, italiano, que puede ser también portugués, bueno. Pueden ser diferentes lenguas. De la misma manera, tienen las ciencias naturales, que se llama Sciences de la Vie et de la Terre, o la biología, física, física y química, tecnología, tienen educación física, que se llama educación física y esportiva, y como ya les dije, tienen también materias artísticas como artes plásticas y música. Entonces, hablando de las lenguas extranjeras, es importante también decir que existen las secciones internacionales que en el caso del español, por ejemplo, ellos tienen la opción de tomarlo y el objetivo de estas secciones internacionales entonces es profundizar tanto los conocimientos lingüísticos del español como culturales pues de la lengua que escojan.
Si el estudiante elige esta sección internacional, tiene 4 horas más de la lengua extranjera que eligió. En este caso, pues estamos hablando del español. Y el objetivo al final de la sección internacional, entonces, es tener un nivel B2, o sea, intermedio en el colegio, y sí, en el colegio, en vez del A2, que es el nivel básico con el que terminan el resto de los niños. Para entender muy bien el sistema francés, es muy importante hablar de lo que en francés se llama el socle commun de connaissances, de compétences y de culture, que es el eje central de la educación francesa en este ciclo 4. Entonces, este está compuesto por los objetivos que se tienen a nivel del Ministerio de Educación Nacional y que están divididos en dominios. El dominio 1, como pueden ver en la presentación, es lenguajes para pensar y comunicar. El dominio 2 son los métodos y herramientas para aprender. El dominio 3 es la formación de la persona y del ciudadano. El dominio 4 son los sistemas naturales y los sistemas técnicos. Y el número 5 son las representaciones del mundo y la actividad humana. Entonces, las distintas materias circulan alrededor de los objetivos de estas materias, circulan alrededor de estos dominios y de la misma manera los estudiantes son evaluados a partir de estos dominios y de las competencias que vienen de estos dominios. Para decir que una materia puede tener diferentes dominios, entonces, pues eso llamamos interdisciplinaridad. En Francia la nota máxima es de 20 y se puede manejar coeficientes, entonces una evaluación puede tener un coeficiente 1, otra puede tener un coeficiente 2, lo que quiere decir que la que tiene coeficiente 2 pesa más pues en la media, en el promedio de las notas al final de cada digámoslo así, de cada ciclo escolar. Hablando del ciclo escolar, depende de cada establecimiento. Algunos trabajan por trimestres y otros trabajan por semestres. Y al final de cada semestre o trimestre, según el establecimiento, entonces se hace un conseil de clase, como la reunión de profesores, en el cual se analiza como el proceso de aprendizaje de cada estudiante, se le felicita, se le motiva o se le pueden hacer ¿cómo se dice? Advertencias sobre el comportamiento o sobre los esfuerzos que tiene que hacer en sus estudios. Y una vez que este consejo de clase, esta reunión de profesores ha pasado, por lo general se les envía los boletines a los padres de familia. Últimamente se les envía de manera electrónica, aunque antes se enviaba de manera física por la post, como el ser y entrega, llamémoslo así. Ya les hablé de esto. Bueno, en el colegio es muy importante tanto la sixième, que es la entrada al colegio, como la troisième, la última clase, el último nivel del colegio, porque en este año hay dos factores, dos eventos muy importantes. Por un lado es el Diploma Nacional del Brevet, que es una evaluación final que se hace para saber qué nivel de conocimientos tiene el estudiante al final del colegio, según los objetivos establecidos. Y por otra parte, porque en tercero se decide si el estudiante va a ir a un liceo profesional o a un liceo académico. Para tomar esta decisión, entonces se toman en cuenta los resultados académicos y también los deseos que han hecho tanto los padres de familia como los estudiantes, porque, por ejemplo, si los padres desean que el niño vaya a un liceo académico, pero las notas no son suficientes, pues desafortunadamente no va a poder ir a un liceo general y va a tener que escoger otra opción. Para hablarles del brevet, que es el diploma nacional, entonces está compuesto por dos partes. Por un lado es el control continuo, control continu, que son las notas que el estudiante ha obtenido durante el año escolar.
Y por otra parte, es un examen, sería como en Colombia, como el equivalente al examen del ICFES, pero ya no se hace como bueno, sí, también se hace al final del bachillerato, pero en este caso en el colegio. Y en este examen entonces se evalúan diferentes materias. Sí, en este examen entonces se evalúan diferentes materias como francés, matemáticas, historia y geografía, las enseñanzas morales y cívicas, y el estudiante debe escoger dos ciencias de tres materias, o sea, por ejemplo, física y química, biología y geología o tecnología. Estos son exámenes escritos que debe presentar y entonces luego, entonces se hace como el balance, llamémoslo así, de estos dos tipos de evaluación, el control continuo y las evaluaciones escritas, para decidir si obtiene el diploma del brevet y si pasa al liceo y si va a un liceo profesional o si va a un liceo académico o general. También en el colegio es muy importante, colegio, hablar de las prácticas profesionales, porque es una oportunidad también para los chicos de colocar por primera vez un pie en el mundo profesional. En general, se hacen en el nivel de troisième, entonces pasan una semana en una empresa o en un taller o bueno, donde decidan hacer la práctica. Y es una práctica más que todo de observación, no tanto de aplicación, sino de observación. Este año se está implementando, se está aprobando empezar las prácticas profesionales en el nivel quatrième, o sea, en el nivel antes de terminar el colegio. Para los de troisième, luego de haber hecho la práctica, tienen que presentar sus prácticas, lo que hicieron durante esa semana, delante de unos jurados que por lo general son profesores del colegio, y el objetivo de esta presentación oral es integrar, mettre à l'aise, o sea, colocar que los estudiantes se acostumbren a hablar en público, que pierdan el miedo, que aprendan a hacer una presentación oral. Y luego entonces también se les da una evaluación sobre esta práctica profesional. Entonces es muy importante pues tener en cuenta estos dos eventos de tercero, de troisième, llamémoslo así. En tercero también están dos certificaciones muy importantes que son las certificaciones PICS, que es sobre una certificación sobre las capacidades de los estudiantes, las capacidades informáticas para manejar un computador, para manejar internet. Y el segundo entonces es EVALONG, que es más una certificación del nivel de inglés y se hace a través de un computador. El objetivo es que los estudiantes al final del colegio tengan un nivel B1, si es la primera lengua extranjera. Por eso quiero resaltar que el tercer año, la troisième del colegio, es muy importante. Está el brevet, está la práctica profesional, está las certificaciones PICS y está EVALONG. ¿Qué más? Ya hablé del brevet y ahora sí podemos pasar a la siguiente presentación, que son los requisitos para inscribir un niño al colegio. En el sector público, yo hablo particularmente porque yo trabajo en el sector público, para inscribir a un niño o un muchacho en el colegio hay que tener en cuenta que todos los niños tienen derecho a acceder a la educación aquí en Francia, que tengan papeles, que tengan un permiso de residencia o no, y por lo general ellos van a asistir al colegio más próximo a su casa, ¿sí? Respecto a los documentos que hay que presentar, entonces tenemos un formulario de inscripción que se puede pedir directamente en el colegio, una copia del documento de identidad de los padres y del chico, entonces en este caso pues sería el pasaporte, una copia del livret de famille, que es un documento francés,
como decir, es como lo que reemplaza las actas de nacimiento en Colombia y de matrimonio también. Es un documento en donde está el acta de matrimonio de los padres y en el IVA de familia también están registrados cada uno de los hijos de ese matrimonio. Y el justificativo de domicilio, entonces, para saber en dónde vive ese niño, dónde vive su familia y saber entonces en qué colegio ubicarlo. Por ejemplo, puede ser una factura de electricidad, de internet, de gas. Bueno, eso es para las personas que vienen arriendo, que sean propietarios y una foto de identidad del chico. Últimamente, entonces, que todo viene digitalizado, la inscripción se puede hacer en línea. Los padres deben acceder a EduConnect, que es una página web, con los accesos de France Connect. Si es la primera vez que quieren acceder a France Connect, les aconsejo que vayan a la Post. Si, por ejemplo, en el caso de que sean extranjeros que no tengan la nacionalidad francesa. De la misma manera, existe un número telefónico de ayuda para la inscripción, que lo pueden ver en pantalla, 0809-540606, para que les ayuden entonces con la inscripción del niño al colegio. A continuación, entonces, le doy la palabra a mi compañera Yadira y a mi compañera Caterine para que hablen del liceo. Buenas tardes, mi nombre es Yadira Micolta, no sé si me oyen bien. Sí, sí, te Vale, oímos bien. bien. Yo soy profesora de la Educación Nacional, en este momento trabajo en college, pero trabajé durante mucho tiempo en liceo. Y voy a comenzar a hablar del liceo, pero antes, bueno, voy a dejar que Caterine se presente. Caterine, si Hola, te quieres presentar. muchas gracias, Yadira. Hola a todos, mi nombre es Caterina Restrepo, soy profesora de liceo privado, también para la educación nacional y vamos a compartir entonces también cuáles son las diferencias y las razones precisas del liceo general público y del liceo tecnológico, ya sea público o privado. Entonces estoy aquí también para complementar, para ayudar, para conversar. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces con el liceo. El liceo sería lo que en Colombia serían los 2 últimos años de la secundaria, más el primer año universitario. Hacemos esa equivalencia, que es la equivalencia que se hace aquí en Francia, cuando tenemos un diploma extranjero, un diploma colombiano, lo que ellos hacen es que lo equivalen de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que en el último año de liceo los chicos ven lo que nosotros en Colombia vemos en el primer año universitario. Entonces, por esa razón, estamos haciendo esa equivalencia de acuerdo a lo que hace el ECNIC-NARI, que es podemos decirlo así, como la organización que se encarga de hacer como las equivalencias de diplomas acá en Francia. Entonces, el liceo tiene lo que es segundo, tercero y terminal. Entonces, segundo equivalería al décimo, terminal a 11 y, segundo a décimo, primero a 11, el grado 11, y terminal sería el primer año universitario, que de hecho también corresponde con las edades, porque las edades en las que ellos tienen cuando están en terminal serían más o menos las edades que nosotros tenemos cuando ingresamos en la universidad. El año segundo es un año transitorio entre lo que es el college, que acaba de explicar Paola, y lo que es el liceo. En este año segundo, los estudiantes, Pau, puedes bajar, perdón, los estudiantes tienen muchísimas materias, ¿sí? Las materias que ven en general, no sé si esa es la diapositiva que tendría que estar ahí. Bueno, las materias que ellos van a ver son el francés, ellos van a ver la historia, ellos van a ver lo que es BT, que es lo que son, sería como para nosotras ciencias naturales, van a ver física y química, que acá están unidas, van a ver lenguas, van a ver informática, van a ver matemática. Una cosa importante es que aquí en Francia, tanto en el colegio como en el liceo, lo que son las matemáticas y el francés, se le da mucha importancia, entonces en general lo que más tiene carga horaria.
¿sí? Porque las lenguas, ahí en este pequeño gráfico que hicimos, se puso 5 horas 30, pero poniendo las dos lenguas juntas, porque las dos lenguas por separada realmente son 2 horas y media eh, en segundo, ¿sí? 2 horas y media de español, 2 horas y media de inglés. 2 horas y 20 y pico, vamos a decir, hoy 15. Pero en el caso de lo que es matemáticas y francés, sí, la carga horaria es bastante. Luego, cuando los chicos terminen, es que en el segundo el segundo en Francia, como decía, es un año transitorio, pero no es el año donde ellos tienen como evaluaciones así como súper importantes. Sin embargo, es muy importante lo que tiene que ver con la media, porque la media o el promedio que ellos adquieren en segundo, este es lo que les va a permitir a ellos o elegir una primero, si general o una primero tecnológica. La primero general, ellos continuarían viendo estas materias y esto les permitiría a ellos hacer un back general y lo que es la primero tecnológica ya los va a poner ellos en los que son, lo que estamos hablando, lo que es la tecnología, las STEM-Y, que tiene que ver más con mercadeo, publicidad, comunicación, o lo que son la STI, que la STI tiene más que ver con matemáticas y más con ingenierías, ¿sí? Y también me está faltando una, Caterine, que acabo de olvidar, no sé si me quieres hacer recordar, que tenemos la STEM-Y, la STI y se me olvida una. La general, normalmente no, pero las tecnológicas yo solo conozco la STEM. Ah, vale. Se me olvida una, pero bueno, no recuerdo, pero vamos a, en este momento solamente recuerdo la que es la STEM-Y y la STI. Y entonces, depende de cómo a los chicos les va en segundo, eso es lo que les va a llevar a o a tener una primera general o a tener una primera tecnológica. Perdona, Yadira, yo encontré en el documento, puede ser la STHR para Sí, hotelería y turismo. exacto. Ahí tenemos esta que tiene que ver con hotelería y turismo y que justamente los chicos cuando siguen en esta parte, esto es lo que más sería como el catering para nosotros en Colombia, entonces tiene que ver con todo lo que es con eventos. Entonces, a veces hay estudiantes que iguales tienen muy buenas notas en segundo, pero ellos deciden irse por la vía tecnológica, que la vía tecnológica, bueno, desgraciadamente aquí en Francia a veces está como mal vista. Sin embargo, es muy interesante porque todos estos chicos que realmente no están pensando en hacer tipos de carreras, no sé, como medicina y todo esto, es muy interesante si se quieren ir por el lado tecnológico porque les abre muchas puertas también. Podemos seguir. Estamos aquí, perdón, no había visto. Y entonces, ya cuando los chicos se hace el conseil de clase, el que hablaba Paola antes, que es lo que tiene que ver con la reunión de profesores, y se mira la media del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, las 3 medias, en el último conseil de clase se decide si los chicos van a la general o van a la tecnológica. Y es fundamental porque muchas veces se piensa que son los chicos que deciden, pero finalmente es el consejo de clase que decide de acuerdo a esas notas si los chicos pueden continuar o no. Y ahora vamos a pasar entonces con lo que es el primero. En el primero, los chicos tienen, cuando sea, ya sea en general o sea en tecnológico, los chicos tienen lo que es el tronco común. Acá en Francia, antiguamente, el bac que es el bachillerato, y que sería más o menos como nosotros, como las pruebas IFES, podríamos decirlos así, los chicos solamente lo tenían en terminal. Ahora entonces lo que se hizo es que los chicos, los estudiantes, aparte de tener sus materias normales, también tienen una prueba que es muy importante, que es la prueba de francés, pero y en estas materias normales se tiene en cuenta las notas de ciertas materias, que es lo que se llama el tronco común. Y estas notas se tienen en cuenta para el bac al final de terminal. Entonces, en el tronco común nosotros vamos a tener el francés, tenemos la filosofía, tenemos las lenguas y tenemos materias científicas. Tenemos EPS, que EPS es lo que sería deporte, y tenemos la MC, que la MC es ética, moral y cívica, ¿sí? Entonces, estas materias son lo que es el tronco común.
A los estudiantes no se les va a hacer pasar unas pruebas de estas materias. El único es el francés, porque el francés se hace lo que es la prueba adelantada, vamos a decir así, del bac. Entonces ellos sí tienen un oral escrito de francés y tienen también tiene un oral de francés y tiene un escrito de francés. Y en las otras materias, lo que ellos van a tener son sus evaluaciones, y estas evaluaciones van a tener un coeficiente importante para terminar, ¿sí? Para el último año. Entonces, aquí es súper importante que los padres lo tengan en cuenta. Sí, Caterine, puedes hablar. Gracias, era solamente para precisar que lo que acabas de explicar va muy ligado al sistema de evaluación. Está el control continuo, que es lo que se evalúa con el tronco común, que es lo que ellos hacen en clase. Un control continuo es todo lo que se hace en clase, todo lo que se califica, las notas, la manera como nosotros trabajamos en Colombia, las notas que damos, participación, evaluaciones, la manera de evaluar en Colombia. Y están las pruebas finales. Entonces, en el primer año, que es el año del que estamos hablando, la prueba final ya se decidió que es la de francés, y es por eso que es el único que no va a ser evaluado día a día en control continuo. Ellos Exacto. van a hacer ejercicios, van a hacer, es muy importante, los exámenes blancos, que son pruebas en los que se ejercitan, son simulacros, esa es la palabra. Nosotros en Colombia no aplicamos mucho estos simulacros, pero aquí sí, por lo menos dependiendo del liceo, hay 2 o 3 simulacros al año para prepararlos, y son los profesores de francés del instituto quienes corrigen como si fuera el examen final. Entonces, esto permite también tener una realidad y un ejercicio del examen que se realiza. Era solamente la precisión, pues el control continuo y el final, que ya luego en terminal, pues también lo vamos a detallar con las especialidades. Creo que así será. Gracias. Muchísimas gracias, Caterine. Justamente, sí, es fundamental lo que decía, este tema del control continuo, porque muchas veces nuestros estudiantes no le dan mucha importancia, pero resulta que que tiene el mayor porcentaje del bac, ellos lo van a obtener del control continuo, ¿sí? Luego, en este año, después de terminar este año de primero, entonces los chicos pasan a lo que es terminal. Y, perdón, antes de pasar a terminal, se va a decidir lo que son las especialidades. Los chicos, ellos, en primero, ellos tienen 3 especialidades, que estas especialidades no lo dije, ellas las eligen en segundo, ¿sí? Entonces, en primero van a tener 3 especialidades, que las eligieron en segundo, y estas especialidades, no sé si ahí tenemos en las diapositivas la lista de las especialidades. No, no, creo que no está. Bien, entonces, yo voy a buscarlo en mi documento para poder decirlo, porque pues me parece importante. Los chicos tienen una lista de 3 especialidades. Estas especialidades ellos tienen arte, tienen biología, tienen educación física, tienen historia, tienen humanidad, literatura y filosofía, tienen lengua y literatura, culturas extranjeras, tienen literatura, lengua y cultura antiguas, tienen matemática, tienen física y química, tienen informática, ciencias de la vida, que es lo que nosotros sería ciencias naturales, tienen ciencias del ingeniero y tienen ciencias económicas. Estas especialidades son importantes y es algo que se puso a partir del año 2019. Esas especialidades antes no existían. Y todavía yo creo que a nosotros los profesores, por ejemplo, yo llevo desde el 2016, todavía a veces me cuesta poder explicar el tema de las especialidades, y hasta todos yo creo que nos confundimos un poquito con esto. Entonces es importante poder comprenderlo, porque los chicos tienen que elegir de estas 3 especialidades, ellos van a elegir 3 para primero. Ellos las van a estudiar en primero, y luego, para terminar, ellos tienen que elegir 2 de esas 3 especialidades. Y esas 2 especialidades que ellos van a tener en terminal, ellos van a tener una evaluación, y también esas especialidades las van a trabajar para el Grand Oral, ¿sí? Que el Grand Oral es una de las pruebas que se puso hace poco tiempo, yo creo que 2, 3 años, se puso en el bac, ¿sí? Y es un oral que los chicos tienen que pasar delante de un jurado. Entonces, cuando los chicos han pasado ya a terminal y han elegido estas 2 especialidades,
Bien, entonces, el terminal es un año fundamental y es un año muy estresante para las familias y para los estudiantes, porque en terminal los chicos no solamente van a tener sus materias, aparte de tener sus materias que van a seguir con el control continuo, ¿sí? Ellos luego van a tener lo que es el back de algunas materias, van a tener lo que es el Gran Togal, pero también tienen lo que es Parcosup. Y aquí yo creo que le voy a dar un poquito la palabra a Caterine para que nos explique un poco lo que es el Parcosup, cómo los chicos hacen para inscribirse a Parcosup y un poquito lo que tú conoces, porque tú me contaste que eres profesora principal. Entonces, si nos puedes Sí. contar un poquito sobre Parcosup, sería maravilloso. Vale, gracias. Ahora, para precisarlo solamente, es el hecho de decir que soy directora de grupo de una clase de primer año, o sea, lo equivalente al grado 11. Y esta clase es muy decisiva porque de un momento, siguiendo la lógica que nos presenta mi compañera Yadira, es donde tenemos que, de un lado, pasar el examen de francés, que es decisivo, y de otro lado, escoger la especialidad y la opción, las opciones que queremos ver y que queremos presentar en el año final, que es el año de terminal. Entonces, ellos están en una presión constante. Es importante recalcar que depende del establecimiento, no se pueden tener todas estas opciones, depende del establecimiento y del colegio, por lo menos yo hablo de mi colegio privado, tenemos algunas especialidades y algunas opciones, no presentamos todas. Entonces, en mi liceo, por lo menos, está solamente el recorrido económico con las ciencias económicas y el recorrido humanitario con las humanidades, todo lo que es filosofía y literatura, pero no tenemos por lo menos la opción arte, no tenemos la opción ciencias de la vida y de la tierra. Este tipo de opciones no, porque estamos en un contexto económico en donde ellos van a escoger, la mayoría de ellos escogen los grandes colegios de economía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es algo que se instauró, yo creo que siguiendo la lógica de Yadira, si yo entré al liceo en el 2021, 22, esto debe de ser después del 2019, si no me equivoco, tiene que ser 2021, 2022, el sistema de Parcoursup. El sistema de Parcoursup es lo mismo que nosotros conocemos en Colombia como las candidaturas a las universidades. Entonces, las candidaturas en las universidades a partir del 2021 o 2022, si no me equivoco, se hacen todas centralizadas en una plataforma que se llama Parcoursup, en traducción en español es recorrido universitario. Entonces, es un acompañamiento para postular a todo tipo de escuela, universidad pública o privada en Francia. Está abierto para todos los estudiantes a partir del primer año, o sea, a partir del grado que para nosotros equivale a 11. Ellos pueden empezar a postular y todas las notas, eso es lo importante, cuentan. Entonces, por lo menos lo que hablábamos ahorita de tronco común y de evaluación continua, y de pruebas finales, evaluación final. Todas las notas cuentan. Y eso era lo que Yadira precisaba. Muchas veces ellos dicen, ay, porque es una nota de control continuo, pues va a ser una nota baja, eso no es muy importante, no es lo que presentamos en el examen final. No, así sea una nota mínima de una clase que no tiene el mismo peso numérico, cuenta. Entonces, porque todo eso es una candidatura que empieza, una postulación que empieza a hacerse. Entonces, mis chicos desde el grado de primer año viven en un estrés constante porque tienen que todas las notas, buenas o malas, van a subir a ese sistema. Todas las apreciaciones, creo que de eso no hemos hablado muchísimo. Las apreciaciones son los comentarios que escribimos todos los profes en los boletines. Esto es muy importante. Todos los boletines, todas las apreciaciones cuentan. Yo también tengo la oportunidad de ser jurada de admisión en universidad y para mí, más que una nota, por lo menos si la nota no es muy buena, pero si yo veo una apreciación en la cual se dice que el estudiante tiene un súper recorrido, que el estudiante es dedicado, que el estudiante no se vence a la primera, yo voy a privilegiar la apreciación y a dejar quizás en segundo lugar la nota. Entonces motivamos a los estudiantes desde el grado primero a ser estudiantes integrales.
que no solo sean las notas, sino que también sea su dedicación, su esfuerzo en clase, porque todo va a ser evaluado. Y finalmente, en clase de terminal, con las especialidades y los exámenes que presentan ante un jurado, todo esto va a nutrir ese recorrido universitario, esa postulación, esa candidatura, y luego lo que hacen las universidades o escuelas de comercio es que reciben la solicitud, miran el perfil del estudiante, miran todo el recorrido desde el año primero y desde el año terminal, todas las apreciaciones y deciden aceptarlos o no. Si los aceptan, los convocan a entrevistas y es dependiendo de la entrevista que los aceptan o no. Entonces es un vínculo bien constante y es un trabajo que se hace desde el año primero. Muchas gracias, Caterine, por tu intervención. Entonces, Parcosup tiene varias etapas. La primera etapa de Parcosup comienza en enero y termina en diciembre. Esta primera etapa lo hacen los estudiantes con la persona que los orienta, que se llama como la psicóloga, pero realmente no es una psicóloga, sino que es como una psicóloga de orientación. Y lo hacen con su profesor principal. Y ellos se tienen que inscribir pueden utilizar la página que es Avenir, UNICEF FR, que les ayuda como a ver las carreras que ellos pueden elegir, ¿sí? Y es una etapa importante y que los chicos a veces se estresan mucho porque tenemos muchos estudiantes que les gusta hacer de todo. Y aquí ya les toca elegir algo. Y muchas veces, bueno, no saben qué elegir y por eso es muy importante que tengan un acompañamiento pedagógico. Luego ellos, aquí lo tenemos en la ficha que dice el 20 de diciembre ya se abre. Ahí pusimos a partir del 20 de diciembre, pero eso puede variar, depende del año, ¿no? Pero en general en diciembre, a mediados de diciembre, ya se abre lo que es Parcosup y los estudiantes pueden mirar las fichas de las carreras, ¿sí? Y las salidas profesionales que tienen, porque también es importante elegir una carrera que tenga salida profesional, ¿no? Eso es lo que siempre nos dicen y lo que decimos, ¿no? Y es lo que más estresa cuando eres estudiante. Luego tenemos la segunda etapa, que en esta segunda etapa los estudiantes pueden ir a visitar, ¿sí?, las diferentes estructuras que las universidades abren como un espacio para que podamos ir a visitar, para que los estudiantes con sus padres puedan ir a visitar, puedan hacer preguntas. Sería como un lugar donde hay un stand, es la misma universidad, pero abre sus puertas, se llama la Journée des Portes Ouvertes, abre sus puertas para que las familias con los estudiantes vayan a visitar estos lugares. Es interesante hacerlo, porque los chicos así pueden hacer preguntas sobre esas carreras que les interesan. Muchas veces pueden conocer estudiantes de esas carreras que les interesan, entonces les pueden hacer preguntas sobre las carreras. Y esto les ayuda como a orientarse mucho mejor, ¿no? Luego tenemos a mediados de enero y marzo que ellos ya pueden inscribirse a Parcosup, ¿sí? Ellos pueden hacer varios, lo que se llama como les vœux, que en español podríamos decir como los deseos, como pueden, no sé si cómo podemos decir, sí, como varios deseos que pueden elegir, como las cosas que ellos les gustaría hacer, y pueden elegir hasta 10 formaciones. Las candidaturas podríamos hablar así. Sí, exactamente. Las candidaturas, muchísimas gracias, Caterina. Y entonces ellos pueden elegir, pueden hacer 10 candidaturas. Y luego tenemos de febrero a marzo, los profesores van a llenar lo que se llama la ficha a venir, que en esta ficha los profesores van a decir como, van a poner sus apreciaciones sobre los estudiantes, ¿sí? Es importante, por eso es importante que los estudiantes estudien en todas las materias, hagan los que se les pide y también el comportamiento, porque muchas veces tenemos estudiantes que son excelentes, pero el comportamiento no lo es, entonces cuando vas a llenar la apreciación, pues bueno, y eso es un tropiezo en el camino del estudiante. Luego tenemos de de inicios de abril, ellos pueden confirmar sus candidaturas y luego pasamos a la tercera etapa. ¿Puedes pasar a la tercera etapa, por favor, Paola? Y en la tercera etapa ya los estudiantes van recibiendo esas respuestas de las instituciones y ellos tienen que decir si las aceptan o no. Y a veces muchos estudiantes no son aceptados y los que o quedan como, no son,
no son como, ¿cómo podemos decir eso? No son realmente admitidos, sino que quedan como en la lista de espera. Y muchas veces los llaman después de la lista de espera. O dice aquí que a mitad de junio pueden elegir como ciertas formaciones complementarias, ¿sí? Porque algunos que no son elegidos en ninguna, de todos modos, hay otra procedura que ellos luego pueden intentar ingresar a alguna o pueden buscar universidades que no están en Parcosup, porque hay algunas instituciones que no están en Parcosup, que lo hacen por fuera de Parcosup, y algunos estudiantes ingresan por fuera de Parcosup. También es importante porque el hecho del Parcosup genera mucho estrés en nuestros estudiantes y en las familias, de si su hijo no va a ser elegido en ninguna carrera, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Pero hay otras maneras también de ingresar que no siempre es por Parcosup. ¿Podemos seguir? Por favor, con las diapositivas. Y bueno, finalmente acá tenemos lo que es el back, porque todo esto que tiene que ver con Parcosup es antes del back. Yo les había dicho al comienzo que el back en Francia tiene lo que es el control continuo, lo que son las pruebas, ¿no? El control continuo, que lo explicamos ya, es el 40% de lo que es el back. El resto, sí, lo que son las otras pruebas es el 60%, pero estamos hablando de diferentes pruebas. Dentro de estas diferentes pruebas está la prueba de francés anticipada, que es en primero, está el Grand Oral, ¿sí? Y tenemos las otras pruebas de las materias. El Grand Oral, ¿cómo funciona? El Grand Oral, los chicos, durante todo su año de terminal, ellos tienen estas dos especialidades y tienen que hacer dos preguntas, una pregunta para una especialidad y otra pregunta para otra especialidad. Bien, entonces, para continuar, entonces, lo que es el back decía que tiene el 40% es las notas que ellos obtuvieron con el control continuo. El 60% son las otras pruebas, decía que era el Grand Oral, y les estaba explicando lo que era el Grand Oral. Bueno, el Grand Oral, la prueba adelantada de francés, y las pruebas de las especialidades. Entonces, el Grand Oral, los chicos tienen que preparar de las especialidades. Ellos van a preparar una pregunta de cada especialidad durante el año de terminal, y esta pregunta tiene una respuesta. Es como todo un caso que ellos tienen que desarrollar, ¿no? Y luego ellos van a ser convocados, se van a convocar a unos jurados, dos jurados, un jurado que es especialista en la materia y otro jurado que no lo es. Los estudiantes no saben quién es el jurado que es especialista en la materia y quién es el jurado que no lo es. Entonces, los chicos van a llegar delante del jurado. Ellos tienen que llegar con estas preguntas firmadas delante del jurado. El día de la convocación tienen 5 minutos delante del jurado, ¿no? Cuando el jurado los llame, tienen 5 minutos para preparar su pregunta. Luego van a pasar delante del jurado 5 minutos para explicar, 5 o 10 minutos, no recuerdo bien. Y luego se le hacen 5 minutos de preguntas sobre la pregunta que ellos prepararon. Y luego son 5 minutos para hablar con el jurado sobre las cosas que ellos quieren hacer en su vida y todo esto. Es el jurado que decide cuál de las dos preguntas ellos tienen que presentar. Y después de este Grand Oral, ya los chicos van a esperar los resultados del back que salen a mediados de julio. Y bueno, luego tendríamos lo que es el liceo profesional, que no hemos hablado. Vamos a hablar rápidamente. ¿Puedes ir bajando, por favor, Paola? Vale. En el liceo profesional no es igual al liceo general. Los estudiantes pueden elegir la segunda profesional a partir de tercero. Ellos van a hablar con su profesor principal y van a decir, bueno, yo no quiero seguir en general, sino que yo quiero hacer un back profesional que me va a permitir tener un certificado de aptitud profesional o me va a permitir tener un back profesional. El certificado de aptitud profesional ellos lo van a obtener en 2 años y el back profesional lo van a obtener en 3 años. La diferencia con el liceo general es que en el liceo general, como explicamos, van a tener un montón de materias. En el liceo profesional no es igual, porque en el liceo profesional los estudiantes tienen una gran parte que son prácticas profesionales y otra parte que son las materias. Entonces, lo que se hace es una mezcla entre lo teórico y lo práctico. Lo general es teórico.
En este es diferente. Tiene lo que se llama el chef de obra o el proyecto de bac y chef de obra. Y lo que se hace es justamente los estudiantes pasan un tiempo con el profesor teórico y luego esto lo convierten en práctica. Y tienen también la cointervención. ¿Puedes bajarlo, por favor, Pau? Y la cointervención es parecido porque tienen de la misma materia, tienen los profesores generales, porque son de las materias generales, porque en el liceo profesional tienen materias generales, y tienen los profesores que son más técnicos, ¿sí? El liceo profesional es interesante para los estudiantes que no desean, como lo decía un poquito antes, hacer carreras largas, sino lo que ellos desean es realmente tener estudios técnicos que les permita salir e inmediatamente ingresar al mercado laboral. Porque el liceo general no va a permitir inmediatamente ingresar al el mundo laboral. Por ejemplo, el liceo general, luego se va a hacer carreras largas. Si es tecnológico, liceo general y tecnológico se va a hacer una carrera más corta, que es lo que es los BTS. Y el liceo profesional, inmediatamente se termina el liceo y se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, es más para este tipo de estudiantes y el tipo de familia que desee que su hijo haga más este tipo de recorrido. Las prácticas profesionales, ellos tienen entre 16 y 20 semanas. Normalmente son pagadas. A partir del año pasado se comenzaron a pagar, o de este año creo, se comenzaron a pagar. Y lo que tenía entendido es que les pagan 800 euros por las prácticas profesionales. ¿Puedes seguir, por favor, Paola? Muchas gracias. Y ahora estamos ya en ¿tienen alguna pregunta? No sé si Caterine tiene algo para decir. No, no tengo nada complementario. Está bien. Vale, Gracias. en las preguntas, no sé si Pau, tú quieres responder las preguntas o yo respondo o... Kate, ¿podrías mirar qué pregunta podríamos responder? Porque me parece que la pregunta sobre el lycée académique, el lycée général y el lycée profesional ya la respondimos, pero hay otras preguntas que todavía no. ¿Tienes el documento abierto, por favor? Sí, lo tengo aquí. Me parece que hay una muy, muy importante. Es una pregunta que hace Evelyn. No sé si leer la pregunta o hablar solamente de la temática. Ella habla de cómo hacer con los niños discapacitados. Creo que no hablamos de los acompañamientos y todo el sistema tan organizado que tenemos en Francia para las personas con discapacidad. Aquí se habla especialmente del autismo. Entonces, si quieren responder a esa pregunta, chicas. Vale, yo podría responder con el poco conocimiento que tengo de esta pregunta. Donde yo trabajo hay un dispositivo que se llama ULIS. Este dispositivo es para los niños que tienen discapacidad. En mi colegio hay algunos niños con autismo. Entonces, es un dispositivo en el cual se pueden inscribir niños con autismo. ¿Y cómo se hace la inscripción? La madre o la persona que se encargue del niño con esta discapacidad tiene que ponerse en contacto, bueno, mejor la familia tiene que ponerse en contacto con la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, que es como la casa de las personas que tienen discapacidad, y tiene que contactarse con ellos. Y son estas personas que le van a hacer una evaluación al niño y de acuerdo a esta evaluación, ellos se van a esta mesón, ellos van a hablar con el ULIS y es ellos que le van a conseguir el cupo al niño. Entonces, es muy importante que la familia del niño se ponga en contacto con la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. Y yo creo que en nuestra ficha que hicimos podríamos luego agregar lo de la Maison para personas con discapacidad, porque así los padres podrán tener el link y podrán ingresar directamente. Y si yo puedo permitirme completar, es el hecho de que en Francia tenemos una figura, un trabajo que es el trabajo del AVS, auxiliar de vida escolar. Es una persona que se puede emplear para acompañar en clase y en todo el medio escolar
al estudiante con discapacidad, si es una discapacidad física que le impide caminar, escribir, concentrarse, o si es una discapacidad psicológica que le impida por lo menos el raciocinio, la participación en clase, tenemos entonces este tipo de ayudas. Es necesario precisar que en el liceo, por lo menos donde yo trabajo, tenemos el liceo, perdón, tenemos el PAI y el PAP, son dos sistemas de ayudas que se ejecutan que se dan a este tipo de estudiantes. Los PAP son para todo tipo, por lo menos las personas que no pueden concentrarse, que no escriben bien, que necesitan tomar apuntes o notas con una grabadora. Entonces, todo este tipo de cosas es necesario que el colegio lo sepa, que los padres lo pidan, como dice Yadira, y se puede acceder a ello. Estamos en un sistema totalmente revolucionario y yo que estuve en Colombia por muchos años también en bachillerato, creo que no estábamos en ese punto de inclusión con el que cuenta Francia. Y finalmente está el PAI, que es la toma de medicamentos. Los estudiantes que tienen grandes problemas médicos pueden tomar medicamentos y pueden ser acompañados por el liceo o el colegio. Vale, de acuerdo a lo que decía Caterine, entonces, para poder acceder a esto, los papás tienen que pedirlo y el PAI y el PAP se pide en el colegio. Yo soy profesora principal y me ha tocado hacer PAI y PAP, y es una demanda que los padres se la hacen a la directora del colegio o a la profesora principal, y la profesora principal entonces comienza a hacer todo el papeleo junto con los padres, porque los padres tienen que llevar el examen del ortofonista, son diferentes exámenes, no es solamente como, mi hijo necesita esto, no, hay exámenes que hay que llevar y se tiene que poner en contacto con la dirección. Exámenes psicológicos, exámenes motores, son diferentes exámenes que se piden. Y también es el equipo, el profesor principal junto con el equipo educativo que van a escribir y van a decir si el niño sí necesita esto o no. ¿Vale? Es algo que se hace en conjunto entre lo que es lo médico y el sistema educativo. Porque muchos padres van a decir, sí, mi hijo lo necesita, pero realmente los profesores van a decir, no, pensamos que no lo necesita. ¿Sí? Podemos continuar con la siguiente pregunta. Sí, creo que hay una segunda pregunta y es los requisitos para acceder a la universidad. Entonces hablamos un poco, yo puedo rápidamente contestar a ello. Hablamos un poco de la universidad pública. Yo soy profesora en una universidad pública en Francia y yo decía que es muy importante para nuestra comunidad latina y colombiana saber que para la universidad pública, como lo decía Paola al principio de su presentación, igual que para la educación pública básica, de básica secundaria o básica primaria, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene acceso, siempre y cuando vivan en Francia. Entonces yo no sé si recuerdan los requisitos que mi compañera Paola les dijo, lo de una foto, un libro de familia, un justificativo de residencia. Son exactamente los mismos requisitos que hay que llenar, que hay que, como utilizo, poner en línea, así se llama, poner en línea en un dossier que se llama iCandidato, y esto lo tienen todas las universidades públicas. iCandidato no tiene nada que ver con Parcoursup, pero la universidad puede estar en los dos. Y candidato es solamente la plataforma de la universidad. Entonces, por lo menos tenemos y candidato de la Sorbona. Y candidato, cuando yo digo I, es la E, perdón. E-candidato de la Sorbona. E-candidato de Nanterre. E-candidato de Dauphine. A la universidad a la que se quiera postular en Francia, van a su sitio web y postulan. Entonces, es fácil, es crear un perfil, es seguir los pasos y es escoger. Tienen derecho a hasta 5 carreras para postular, para enviar candidaturas a 5 carreras, llenan todos sus justificativos, pasaporte, recibo de la luz o del agua, foto, certificado médico si se lo piden, pero en ningún momento les piden documento para mostrar la nacionalidad o un título de estadía de residencia.
Entonces pueden postular a ello y muchas veces, porque ya conocemos casos, ya conozco casos de personas que lo han intentado, postulando a las universidades públicas, siendo aceptados y comenzando sus estudios siempre y cuando comiencen los estudios, porque eso es lo que le gusta a Francia, que sea de verdad un sistema de inserción. Siempre y cuando comiencen sus estudios, sigan sus estudios, gracias a ello pueden adquirir la regularización. Pero pues hablaremos en profundidad si tienen más preguntas sobre este tema. Kate, yo quería decir algo respecto a lo que tú acabas de explicar. Creo que ese sistema funciona para las personas que ya están en Francia. Recordemos que las personas que todavía están en Colombia o en un país latinoamericano, pero vamos a hablar de Colombia porque es nuestro caso, siempre hay que pasar al mismo tiempo que se postula a las universidades por Campus France, que es como el organismo, digámoslo así, francés, que se ocupa de hacer, digámoslo así, como un filtro entre los estudiantes y que no está ligado con la embajada ni con la obtención de la visa. El hecho de que uno sea recibido por Campus France o por una universidad francesa no quiere decir que la embajada francesa le vaya a dar la visa. Entonces, si se está en Colombia, hay que hacer las candidaturas por todos esos lados. Campus France contacta a las universidades y una vez que Campus France ya haya dado el aval y que ya tenga una aceptación en la universidad, entonces ya se puede pasar a pedir la visa y a esperar pues que le den la visa de estudiante para la universidad. Kate, la pregunta, ¿hay otras preguntas? Por favor. Sí, rápidamente. Creo que la pregunta general, pero no sé si ya lo hayamos dado respuesta, es cuál sería la mejor opción para los estudiantes, escoger un liceo general o profesional. Y creo que Yadira ya lo había hablado un poquito, no sé si quiera responder Sí, nuevamente. puedo hacerlo de nuevo. Lo que había dicho, eso depende como el deseo de Del los perfil. padres del estudiante, ¿no? Porque a veces el estudiante tiene el perfil para ir a general, pero no desea ir a general, sino que desea ir a tecnológico o desea ir a profesional. A veces el estudiante quiere ir a general, pero no tiene el perfil para ir a general ni tecnológico, sino para profesional. Entonces, depende mucho de eso, del estudiante y de las familias, porque las familias tienen bastante peso en este tema. Bueno, al parecer eso va a cambiar a partir de este año. A partir de este año los padres ya no van a poder tener tanto peso, pero hasta ahora las familias tenían muchísimo peso y yo como profesora lo que recomiendo es que realmente los padres junto con sus hijos se sienten como a decir, bueno, sí, esto es lo que quieres hacer, bueno, vamos a luchar por ello, lo vamos a hacer. Porque pues a veces no se tiene el perfil y de todos modos no se lucha, sino que se convence al equipo educativo para que el chico vaya a general y luego es súper difícil para estos estudiantes que hasta pueden deprimirse por la situación. Cuando decimos tener el perfil, es decir, si un estudiante quiere hacer una carrera universitaria, quiere hacer estudios superiores en una universidad, cuando decimos tener un perfil, es un estudiante que le guste estudiar, que tenga disciplina, o sea, no solamente es tener buenas notas, sino también que sea una persona que tenga la disciplina para realmente ir a una universidad a hacer estudios universitarios, mientras que es un estudiante que le gustan más las manualidades, que le gusta el arte, que le gusta más trabajar con máquinas o con maquinaria, que le gusta más estar en contacto con la gente, por ejemplo, para trabajar en turismo o en comercio, o que le gustan las matemáticas para hacer contabilidad, entonces es mejor que se vaya por un camino tecnológico o más Tecnológico. profesional, o sí, entonces a eso nos referimos cuando decimos tener el perfil. Para dar paso, hay una pregunta que dice que para obtener a la visa en los países donde están las personas y para que sus hijos puedan venir, necesitan una prematrícula. ¿Cómo Sí, se puede obtener esta prematrícula? vale, yo puedo responder esta pregunta y tal vez yo creo que sería como la última porque las otras me parecen como repetitivas, ¿no? Bueno, esta pregunta, yo imagino que la persona está en el extranjero, está en Colombia.
Entonces, lo que yo le recomendaría, porque si la persona estuviera aquí, la persona tiene que acercarse a la alcaldía para hacer la preinscripción de su hijo. Si la persona está en Colombia, lo que tiene que buscar es en dónde va a vivir. Me imagino que la persona tiene una idea en dónde va a vivir cuando llegue a Francia. Entonces se mete por internet a la alcaldía de donde va a vivir aquí en Francia, porque las alcaldías en Francia tienen una página de internet, y ahí entonces hace la inscripción. El problema que puede tener es que a veces estas páginas le van a pedir una dirección, ¿sí? Y a veces también le puede pedir algún justificativo, ¿sí? A veces sí, a veces no. Entonces, si le pide algún que le justifique un justificativo que muestre en dónde vive, es complejo. Si no, la persona puede hacer una prescripción por ahí, o si tiene algún conocido acá en Francia, también le puede pedir que llame, que explique su situación a la alcaldía para que pueda inscribir a sus hijos, porque pues acá todo es con estas cuestiones son con la alcaldía. No sé si quedó claro. Sí, para mí está bien. Yo creo que ya podemos concluir. Bueno, entonces queremos agradecer a todos los que nos escuchen y nos van a escuchar por haber asistido a esta charla. Los invitamos entonces también para la próxima, que va a ser sobre todo para la universidad, y les recordamos que este video más adelante también lo vamos a colocar en nuestras redes sociales como en YouTube, y colocaremos fragmentos también en Instagram. Y pues entonces también agradecer a mis compañeras, a Caterine, a Yadira y a Gina, que está detrás de cámara, de pantalla, y pues decirles hasta una próxima ocasión. Adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Chao.